Buenos días a todos ustedes, sean ustedes bienvenidos, a todos los que están aquí, un fuerte abrazo, a los que nos ven a través de internet, un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en nuestro estudio de hoy, sean bienvenidos. Acompáñenme en su Biblia a Marcos, al Evangelio según San Marcos, y vamos a leer el capítulo 7. Estamos haciendo un estudio sistemático del Evangelio de Marcos y vamos a leer en el Evangelio terminamos el capítulo 6 la semana pasada y hoy nos corresponde el capítulo 7. Vamos a comenzar ahí y vamos a leer de Marcos capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 hasta el 23 de Marcos capítulo 7. Vamos a leer, ¿ya están todos ahí? Marcos capítulo 7, en el versículo 1, dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de madera, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera entra en el hombre? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hasta ahí vamos a leer. Gracias te damos por tu palabra hermosa que nos has dejado para deleitarnos, porque siempre es un deleite, Señor, el venir a escuchar tu palabra. Gracias te doy. Te pido en este momento, Señor, que abras el entendimiento de mis hermanos, que me ayudes a mí también, Señor, abriendo mi entendimiento y dándome la capacidad para poder exponer fielmente tu palabra, para que me puedan entender o puedan entender, Señor, esto que tú has escrito aquí, que yo pueda explicarlo, Señor, de una manera sencilla, con toda, Señor, solicitud. Te pido que me ayudes, que bendigas a mis hermanos, que prepares nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros podemos ver que en este mundo hay mucha contaminación. Sabemos que hay diferentes tipos de contaminación. Hay contaminación ambiental, pues se contamina el agua, se contamina el aire, hay contaminación acústica. Hay sin duda muchas formas de contaminar el mundo, tirando basura, pero sin duda una de las más peligrosas de estas contaminaciones es la contaminación del corazón. ¿Se había usted puesto a pensar que también nuestro corazón se puede contaminar? Sí. Nuestro corazón se puede contaminar y es el tema de lo que nos viene hablando aquí. Dice aquí Marcos, en el versículo 1, dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. ¿Con qué intención se juntaron estos fariseos y estos escribas? ¿Cuál fue la intención de ir a buscar a Jesús? Porque ¿creen ustedes que querían saber más de Dios? ¿Creen ustedes que querían conocer más los mandamientos para practicarlos? No. Eso no es lo que ellos querían, ¿verdad? Sabemos que los fariseos únicamente buscaban tentar a Dios. Ellos buscaban a Dios para atraparlo o buscaban a Jesús para atraparlo en alguna mala palabra, en algo mal que hiciera para acusarlo. Eso es lo que ellos buscaban. De ninguna manera buscaban ellos el querer venir a aprender acerca de Dios, cómo se llega a la vida eterna. A ellos no les importaba eso. ¿Y saben por qué no les importaba? ¿Por qué? No les importaba porque ellos se creían mejores. Por eso a ellos no les importaba ya lo que Jesús tenía que decirles, porque ellos se creían rectos, ellos se creían santos, y ellos decían, ¿cómo Jesús nos va a venir a decir a nosotros, los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, cómo nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer? No, ellos no aceptaban eso, por eso buscaban a Jesús para entramparlo nada más. Porque pensaban que ellos sabían más que Jesús. Exactamente, se consideraban ellos querían sabios. hacer un plan a Jesús y ser los más poderosos que Jesús. Ellos se consideraban sabios en su propia opinión. Pero ellos nomás querían hacernos sentir mal. Ellos nada más buscaban su propio beneficio. Me gustaría que me acompañaran a Romanos, capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo nos dice cómo es que nosotros tenemos cómo es que esta actitud de los judíos está incorrecta y cuál es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener acerca de nosotros mismos. Romanos capítulo 12, en el versículo 3, dice, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice Pablo que por la gracia que le ha sido dada,
nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debamos tener. ¿Cómo creen que estaban estos fariseos y estos escribas? Ellos tenían altivez, ellos tenían un concepto de ellos mismos muy alto, que ya sabían todo, que ya conocían todos los misterios, tenían rabinos que interpretaban la ley, cambiando y modificando la ley de Dios. Se sentían más sabios que Dios. Entonces, vemos aquí que no tenemos que tener un más alto concepto nosotros, de nosotros mismos, sino que tenemos que pensar de nosotros con cordura, con cordura. Dice regresando a Marcos, capítulo 7, dice en el versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, o sea que estos fariseos, viendo a los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Estaban condenando a los discípulos de Jesús porque estaban comiendo pan con manos inmundas. Así que los fariseos, los escribas, vigilaban y condenaban a los demás. Son este tipo de personas que se dedican únicamente a estar observando a los demás. ¿Han visto gente así? ¿Han visto gente así que nada más está observando a los demás y criticando? ¿Y que ellos se sienten mejores que los demás? No, eso que estás haciendo está mal. Uy, no, mira, y viene aquí a las reuniones. No. O sea, nada más se la pasaban criticando y observando a los demás. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de este tipo de prácticas? En Lucas 6:41, Lucas 6, ahí sin que pierdan ustedes Marcos, en Lucas 6:41 nos dice Jesús acerca de esas prácticas que no son correctas, que no debemos hacerlas. Dice Jesús: ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No se parece a lo que hacían los fariseos? ¿Por qué echas de ver eso que están haciendo los discípulos y no te pones a cuidar tu propia vida? ¿Por qué a veces nos la pasamos de esa manera? Esto no está bien, eso no es correcto. Y esto es lo que Jesús está corrigiendo a estas personas, a estos fariseos. Dice Marcos, en el capítulo 7 donde estamos, regresamos a Marcos, dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Dicen estos hombres, o más bien estas personas, dice Jesús que se aferran a sus tradiciones. La palabra aferrar quiere decir agarrar algo, asirlo fuertemente. Es agarrar algo y asirlo fuertemente. Este término es usado, por ejemplo, cuando se refiere a las embarcaciones, cuando se sujeta una embarcación a otra. Se sujeta con un garfio. ¿Saben lo que es un garfio? Es un gancho metal, es un metal con forma curva, con punta, como el Capitán Garfio. Han visto, ¿no? Que tiene su garfio, por eso es Capitán Garfio, tiene su garfio. Así se sujetan los barcos, hablando en las cosas de la pesca y todo eso, ¿no? Y cuando también se puede utilizar cuando se echa el ancla. Se echa el ancla al fondo y entonces también está ahí para que detenga el barco, ¿no? Esa embarcación y no se vaya. Así es, esa palabra se utiliza en esa forma, a asir algo, agarrarse fuerte. Y así estaban los fariseos aferrados a sus tradiciones. Estas tradiciones de los fariseos no era más
que la interpretación de los rabinos judíos de la Biblia, y que ellos estaban haciendo nuevas leyes. 600 y tantas leyes le añadieron a la ley de Moisés, a la ley que Dios le dio a Moisés, para que los judíos las guardaran. Una de ellas, dice aquí, dice el texto, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, estas tradiciones de los ancianos representaban ese conjunto de normas que ellos sabían que eran extrabíblicas. Estas normas que no eran bíblicas, que no era palabra de Dios, sino que era parte de lo que estos rabinos interpretaban y que ellos mismos iban poniendo leyes, pero que no tenían su fundamento en la Biblia, sino que eran como que tomadas de ahí, pero distorsionadas, porque no era el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Para ellos, ¿qué es lo que Dios les estaba pidiendo? ¿Que hicieran eso? Me gustaría que fuéramos al libro de Miqueas y vamos a ver un texto en el capítulo 6 para ver cómo es que ellos estaban interpretando la ley, pero qué es lo que les pedía, qué es lo que les estaba pidiendo Dios. Dice Miqueas capítulo 6 en el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios les estaba pidiendo? Que se humillaran ante Dios, que hicieran misericordia. Ellos pedían misericordia. Es lo que Dios les estaba pidiendo. Y ellos habían puesto un bloque de normas, un bloque de leyes que estaban anulando la ley de Dios. Con tantas normas, con tantas cosas que ellos estaban poniendo, estaban haciendo nula la ley de Dios. Entonces, nosotros podemos ver aquí que esto de que dice que los judíos o los fariseos, si no se lavaban las manos, no comían. Y estaban acusando a los discípulos de Jesús de comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas. Pero esto no tiene que ver con que, o no nos está diciendo Dios que entonces no hay que lavarnos las manos. No es a lo que se refiere. Esto a lo que se refiere es que los judíos habían implementado una norma que se tenían que lavar las manos, era una ley ceremonial, era parte de esas normas que habían añadido a la ley de Dios. Y ellos tenían la ley que se tenían que lavar las manos. Si salían, ellos no podían entrar a comer alimentos sin lavarse las manos. Era una ley que decía que tenía que poner sus manos hacia arriba, le tenían que echar el agua y una vez que llegaba hasta las muñecas tenían que voltear las manos nuevamente y otra vez les echaban agua y luego tenían que frotar una mano, el puño y luego el otro. Así tenían que hacerlo, así como nos lavamos las manos, ¿no? Pero esto no tenía que ver para que quitaran bacterias o virus, como ahora, ¿no? Con el coronavirus que nos dicen las leyes sanitarias que hay que lavarnos las manos, todo esto. No tenía que ver con esto. Tenía que ver porque ellos decían que si un judío tocaba a alguien que no era judío o algo prófano, esto quiere decir que es algo que no es, digamos, sagrado. Entonces ellos estaban convirtiendo en inmundos. Por eso es que hacían esto de lavarse las manos. No tenía nada que ver con cuidar su salud. Era algo diferente. Por eso es que Jesús les dice a ellos
lo que vamos a ver a continuación. Vemos en el versículo 4, dice de Marcos 7, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de mesa, y de los lechos, o sea, de las camas. Ellos ya habían puesto muchas reglas. En el versículo 5 de Marcos 7, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esto que les explicaba, ¿no? Que por qué no seguían la tradición de los ancianos. Es lo que ellos están cuestionando. Los discípulos estaban siendo acusados de no cumplir con estas leyes, con esas tradiciones. Y en la actualidad nosotros seguimos viendo este tipo de personas que siguen aferradas a tradiciones, a mandamientos de hombres y quieren imponerlos a las demás personas. Es gente que no estudia la Biblia, gente que no escudriña las Escrituras, y todo lo que han escuchado piensan que son mandamientos de Dios, engañándose a ellos mismos. Es importante que nosotros, toda la enseñanza que nosotros llevemos a cabo, esté fundamentada o tenga fundamento en las Sagradas Escrituras. Porque por ahí andan muchos enseñando cosas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Y va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a dar cuentas, vamos a entregar cuentas, tú vas a entregar cuentas, tú vas a entregar cuentas, yo voy a entregar cuentas acerca de lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Porque no tendremos excusa. Todos tenemos al Espíritu Santo, todos tenemos la Biblia, así que no habrá excusa para decir, ay, es que yo no sabía. Es que yo no sabía que esto no se tenía que hacer. Tenías la Biblia. Podías corroborar tradiciones, mandamientos de hombres que no tienen su fundamento en las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir leyendo en el verso 6. Respondiendo Jesús les dijo, soy en Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí está, en vano. No tiene caso que ustedes digan que me honren cuando están honrando mandamientos de hombres. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que honrar? La palabra de Dios. Eso es lo importante. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Y les dice hipócritas. Esta palabra hipócrita hace referencia en el original griego, su significado es o hace referencia a un actor. A un actor, alguien que está en un escenario y que simula un personaje. Esto es lo que quiere decir hipócrita. Alguien que simula un personaje, alguien que se pone una máscara, alguien que se disfraza. Y Jesús, ¿mande? Sí, se disfraza de alguien que no es. Y Jesús les dice a ellos hipócritas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Los está confrontando, los está desenmascarando, y enseguida les va a mostrar su error. Porque Jesús no es nada más que te desenmascara y te pone en ridículo. Él no es su intención esa. La intención de Jesús es mostrarte la verdad, que veas tu error en el que estás, que entiendas que los mandamientos que los hombres han puesto
no tienen nada de valor eterno, que no valen. Miren, hay gente que piensa que porque viene y se reúne en un lugar, que porque vienes aquí a la iglesia, llamando iglesia como este templo, ¿no? Vienes a la iglesia y piensan que porque vinieron ya son santos. Hay gente que piensa eso. No, yo ya fui, ya cumplí. Hay gente que dice, yo ya fui a misa, yo ya cumplí. Cumplió con su religión. Ese es un fariseo. Aquella persona que piensa que porque fue a ese lugar y escuchó, ya cumplió con Dios. No, déjenme, les digo que no es así. Dios está diciendo que eso no es lo que a Él le interesa. A Él lo que le interesa es que tú obedezcas lo que Él ha dicho. Los mandamientos que Él ha dejado escritos aquí en la Biblia, Él quiere que tú y yo los obedezcamos. Y no que estemos observando a los demás, hacia aquel los obedece, si aquel también, o aquel cómo se viste, o aquel mira cómo anda. Dios no nos puso para eso. Dios no nos puso a estar cuidando a los demás, a estar vigilando, este sí es santo, este no es santo, ¿no? Dice Dios que quites primero, ¿ya leímos ese versículo? ¿Ya lo leímos? Ya. Que quites La paja del ojo de tu hermano. la viga, que quites la viga que está en tu ojo primero para que puedas quitar la paja de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Ok, mi hermano anda mal, antes de que yo le diga que anda mal, primero me voy a examinar yo a ver si no ando mal, también yo. No vaya a ser que yo también esté haciendo algo mal, primero me examino. Fíjate lo que dice Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2 para sentar las bases de esto que estamos hablando. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 22. Me avisan cuando estén ahí, Romanos, capítulo 2. Vamos a leer desde el 21, porque no tiene desperdicio esta escritura. Romanos, capítulo 2, verso 21. ¿Ya están ahí? Ya nomás me encuentro un versículo. Ok. Alguien que le ayude ahí a buscar el versículo. Ya lo tengo. Ok. ¿Qué versículo? Versículo 21. 21. Romanos capítulo 2, El 2. versículo 21. Dice así: tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de adulterar, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí dice el apóstol Pablo, dice, ¿tú qué dices que enseñas? ¿Que no se ha de robar? ¿Robas? ¿Tú qué dices que no debes de adulterar? ¿Adulteras? Entonces, aquí es lo que, más o menos lo que estamos viendo. O sea, no podemos ir a decirle a la gente o a los hermanos, oye, tú andas mal en esto, cuando yo ando mal en esto otro. Primero tengo que corregir mi vida, tengo que alinearme a los mandamientos de Dios para que yo pueda tener autoridad, ¿no? de corregir a otra persona. Sí, si no se queda uno, ¿cómo se queda uno? Ah, pues yo también te vi que andas haciendo lo mismo. Me vienes a decir a mí que no haga esto y también lo haces. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo aquí, lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 23, y vamos a leer el verso 25 de Mateo
capítulo 23, versículo 25. Mateo 23, 25. Vamos a leer aquí una porción que está, este versículo está describiendo el Señor, dice Mateo 23, 25, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué les está diciendo aquí? Y otra vez les dice hipócritas, porque tienen una vida de apariencia. Por fuera están mostrándose muy santos, por fuera están mostrando que llevan una vida recta, pero por dentro les dice que no. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Jesús podía ver lo que había en su corazón. ¿Y se acuerdan que hablamos de la contaminación? Aquí es donde vamos a entrar en ese tema. Estaban sus corazones contaminados, tenían sus corazones podridos, tenían sus corazones llenos de maldad, llenos de iniquidad. Dice que a ellos les gustaba sentarse en las primeras filas. Si ustedes en casa, ya cuando tengan tiempo, lo leen bien este capítulo completo, no tiene desperdicio. Mateo capítulo 23 no tiene desperdicio. Dice que a los fariseos les gustaba sentarse en las primeras filas y les gustaba hacer largas oraciones, que toda la gente los escuchara. Eso es lo que a ellos les gustaba. Y dice que les gustaba dar mandamientos, y Jesús les dijo: todo lo que ellos les digan, háganlo. Lo que ellos les digan, háganlo, pero no sean como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Los fariseos nomás decían, pero no hacían. Aparentaban otra cosa que no era. Aparentaban una vida santa cuando no tenían una vida santa. Ponían cargas a la gente que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Les enseñaban cosas a la gente que tenían que hacer, que ni ellos mismos cumplían, ni ellos mismos podían cumplir. Entonces ahí está lo que Jesús está mostrándoles, el error en el que están, pero no con la intención de condenarlos, sino con la intención de que se corrijan, con la intención de que aprendieran, que se dieran cuenta de sus errores, de lo que están haciendo mal. Regresamos a Marcos 7, dice en el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Así que si nosotros, como les decía, no estudiamos las Escrituras, no podremos distinguir los mandamientos de Dios de los mandamientos de los hombres. Si tú no estudias la Biblia, tú no puedes distinguir los mandamientos de Dios de los mandamientos de los hombres. Y entonces vas a caer en el engaño. Y creyendo que estás haciendo bien, vas a vivir engañándote a ti mismo. Y Dios no quiere eso. Por eso dice Juan 5:39 que escudriñemos las Escrituras. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice Jesús. Y ellas, o sea, estas Escrituras, dice Jesús, son las que dan testimonio de mí, de Jesús. Aquí podemos encontrar el carácter de Jesús, cómo es Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús. Y sabemos que Jesús es Dios. Entonces aquí están contenidos todos los secretos de la sabiduría, todo lo que el hombre necesita para vivir, aquí está contenido. No necesitamos de mandamientos de hombres, no necesitamos hacer cosas, rituales que parecen cosas de Dios, pero que no son de Dios. Es clara la Escritura, es clara. Dice el versículo 9 en Marcos 7, verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Jesús les muestra el error, cómo se estaban aferrando a esas doctrinas de hombres que habían dejado el mandamiento de Dios. Versículo 10,
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esa parte está tomada de Éxodo, capítulo 20, del versículo 12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Esa porción está tomada de Éxodo 21, 17. Entonces, dice el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán era un término hebreo, es un término hebreo que significa dado a Dios, o sea, una ofrenda a Dios. Eso es corbán. Y dice Jesús, basta que alguien diga al padre o a la madre es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Así que, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Para no ayudar a su padre, fíjense, sus padres tenían necesidad y le decían, oye, ¿por qué no ayudas a tu mamá? Mira cómo está en necesidad, tiene necesidad. Y ellos decían, no, porque todo lo que tengo es corbán. O sea, es decir, ya todo lo que tengo se lo ofrecía a Dios. Y ellos en sus leyes, ellos no podían romper las promesas que le hacían a Dios. Entonces ya le prometí todos mis bienes a Dios, ya no te puedo ayudar. Y de esa manera, dice Jesús, están invalidando la ley. Están haciendo nula la ley que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Ven cómo ellos estaban poniendo leyes que contradecían los mandamientos de Dios? Y eso es lo que Jesús les está haciendo ver. Eso es lo que Jesús les está llamando la atención acerca de eso. Dice el versículo 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entender. Es decir, pongan atención a lo que les voy a decir, porque esto es muy importante. Dice el 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Así que no fueron capaces de entender esa parábola. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jesús? Porque dice Jesús en el 19, porque no entra en su corazón. Las cosas externas no nos pueden contaminar porque no entran al corazón. Por ejemplo, si uno, bueno, pero a lo que se refiere aquí es que ellos decían que si tocaban algo inmundo, ellos eran inmundos, si no se lavaban las manos mediante esa ceremonia, ¿no?, que ellos habían instituido. Entonces quiere decir que ellos pensaban que eran inmundos, o cuando comían los alimentos, que ellos decían, yo no puedo comer. ¿Se acuerdan de Pedro en Hechos capítulo 10? Que le baja el lienzo de los animales, de todos, y le dice, mata y come, ¿no? Y dice, ¿qué dice Pedro? Es que yo no he comido nunca en mi vida nada inmundo. Porque ellos querían que al comer algo inmundo de esos animales que Dios había determinado que eran inmundos, que no se podían comer, al comer carne de puerco, que ellos iban a convertir en inmundos. ¿Qué les está enseñando Jesús? Que no es así, que lo que entra por la boca va al estómago y después al baño, a la letrina. Pero que tuvieran cuidado con lo que sale de su corazón, porque de ahí del corazón, ¿qué dice Jeremías 17? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En el corazón es donde se encuentran los pleitos. Dice Santiago, ¿no? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? Del corazón. De ahí del corazón. Entonces Jesús lo que les está diciendo es que lo que verdaderamente se puede contaminar es el corazón, que tengamos cuidado con el corazón. ¿Cómo se puede contaminar el corazón? Con el pecado.
con el pecado es lo que nos contamina. Y aquí nos da una lista, en el del 20 dice en el Marcos 7, en el 20, porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que yo te invito en este día a que examines tu corazón. Si tu corazón no está contaminado con maledicencia, hay gente que habla puras groserías, se expresan a puras groserías, recordando el 10 de mayo, así se expresan. Quiere decir que su corazón está contaminado, se contaminó. Hay gente que no puede ser fiel a su esposa. ¿Por qué? Se contaminó su corazón. Hay gente que no puede guardar la palabra de Dios porque está contaminada en el corazón. Porque hay, dice las fornicaciones, ¿dónde se gestan? En el corazón. No es que, ay, me engañaron. No. Ahí en tu corazón está la contaminación. Pero entonces ya no hay nada que hacer por nosotros. Sí, como no, arrepentirnos. Tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos podemos limpiar y lavar. Dijo Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así que la palabra es como un jabón. Imagínese usted un jabón. Usted se lava su ropa con un jabón y ya queda limpia. La palabra de Dios tiene esa capacidad de limpiarnos, de lavarnos, de dejarnos limpio el corazón. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe, buscando a Jesús, cuando creemos en su nombre y cuando le pedimos de todo corazón, Señor, limpia mi corazón, lava mi corazón, quítame esta contaminación que el mundo ha puesto en mí. Quítala. Yo los voy a invitar a que cada uno examine su corazón el día de hoy y vea si no hay estos contaminantes. Son unos agentes contaminantes potencialmente. Mire, la amargura es otro contaminante. La amargura tiene el potencial de que usted puede contaminar a otro. Una persona amargada puede amargar a otra. ¿Ven el peligro que existe en estar con el corazón contaminado? Aquí dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias. ¿Hay avaricia en tu corazón? Examina ahí tu corazón si hay avaricia, si hay engaño, si hay lascivia, si hay envidia, y pidámosle a Dios que nos ayude a sacar todo este mal que se encuentra en el corazón del hombre. Porque así como estos fariseos, hoy en día hay muchos fariseos. Aquí los confronta Jesús. Aquí hay una confrontación. Los fariseos acusaron a los discípulos de no cumplir con estas leyes de los judíos. Y Jesús les dice, no, ustedes son los que no cumplen la ley de Dios. Cuando nosotros acusamos a alguien de que no hace bien las cosas, 3 dedos nos acusan a nosotros. ¿Qué es lo que no estamos haciendo mal? Antes de levantar el dedo y acusar a alguien, primero hay que ver que no estemos haciendo nosotros cosas equivocadas. Vamos a orar para que Dios nos ayude a dejar todo esto, todas estas prácticas que no son buenas, para que Dios nos dé la sabiduría. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra, porque nos permitiste este día, Señor, venir a estudiar, a conocer
acerca de esa actitud farisea, Señor, que no te agrada, acerca de la hipocresía, Señor, que en muchas personas que se llaman cristianas, Señor, tienen esa actitud equivocada, Señor. Y que en muchos de nosotros también muchas veces hemos encontrado, Señor, esas actitudes equivocadas, esa contaminación en el corazón, Señor. Ayúdanos, Padre del cielo. No queremos, Señor, seguir con esa contaminación. Ayúdanos a quitar, Señor, a extirpar, Señor. Haznos una cirugía, Señor, de corazón abierto y saca de nosotros todo ese mal que se ha metido ahí, que hemos permitido, Señor, dejar ahí. Porque no hemos tenido, Señor, la prudencia de examinar tu palabra, porque no hemos tenido el entendimiento, Señor, que proviene de lo alto. Pero hoy, Señor, gracias a tu Espíritu Santo, que en cada uno de nosotros obra para bien, hemos entendido, Señor, que no te agrada, Señor, que estemos juzgando y criticando a los demás, que no te agrada la hipocresía, Señor, esa vida de apariencia, de aparentar lo que no somos, que tú no quieres, oh Dios, que vivamos aparentando, que tú quieres que vivamos tu palabra, Señor. Gracias porque nos has abierto el entendimiento a través de tu palabra y podemos comprender, que podemos entender que nuestro corazón está contaminado. Yo reconozco delante de ti, oh Dios, que mi corazón está contaminado y te pido en esta hora, Señor, que me limpies, que me laves por medio de tu palabra, Señor. Vivifícanos por medio de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Lávanos, por favor. Amén. Amén.